Buenos días, sesión del 7 de abril de 2024. Este año va corriendo. Es primera sesión del mes, primera sesión de abril que tenemos, porque la semana pasada lo vimos creo que era todavía 31 de marzo. Entonces, oficialmente primera sesión de abril. Semana bien interesante. Un montón de sustos. Teníamos unas posiciones en largo, en compra abiertas. Y el día, ¿qué día fue? El día miércoles, no, el jueves. El jueves hubo una caída bastante grave en perspectiva, de NAS, que cayó en una vela de 4 horas, cayó, vamos a medir aquí para dejarlo en el récord de las clases, cayó hasta 433 puntos en una sola vela de 4 horas. En las 8 horas anteriores, si lo contamos desde el punto máximo que tuvo, de la apertura de Nueva York, cayó 500 puntos exactamente. Cayó 500 puntos durante la sesión de Nueva York. Pasaron varias cosas al mismo momento. Si lo vemos en perspectiva un poco más corta, esta caída de 2 horas fue la caída más fuerte. Empezó su caída desde las 10 de la mañana hasta hasta la 1 de la tarde. O sea que en un tema de 10, 11, 12, en 3 horas cayó 500 puntos. O sea, es una caída significativa, pero en perspectiva, si lo medimos desde el punto más alto hasta el punto más bajo que alcanzó, solo cayó el índice un 2,73%. Ahora, una caída del 2,73% para el índice en general es como pasar de $100 a $98. Pero para los traders retail como nosotros, eso les puede quemar 10 cuentas seguidas, dependiendo del lotaje, dependiendo del riesgo. Por eso es sumamente importante, y voy a hablar un poco de mi experiencia personal, por eso es sumamente importante tener controlado nuestro psicotrading. Recuerden el análisis emocional, la emoción en el trading. Es sumamente importante tenerla controlada, porque en estos momentos precisamente es cuando uno empieza a tomar malas decisiones. En estos momentos uno dice, no, pues le meto y le meto el doble de lotaje, pues le meto y le meto 3 operaciones de un solo para que se recupere. En estos momentos es donde, uno, se aceptan las pérdidas si hay pérdidas, y dos, se mantiene el capital para operar un día más. No hay otra responsabilidad para un operador, más que todo el capital perdido depende de mí. Si yo quemo mi cuenta es por mis malas decisiones. Y debo decirles que una caída de 500 puntos puso en riesgo más o menos, y eso se lo voy a decir abiertamente para que quede también en el récord, una caída de 500 puntos afectó más o menos el 40% de mi capital. Puso en riesgo el 40% de mi capital. Ahora bien, ¿a cuántas personas les hubiera quemado su cuenta una caída de 500 puntos? Yo siempre les digo, no arriesguen más del 2%, 3%, 5% de su cuenta. Esa caída puso en riesgo el 40% de mi capital porque estaba operando con un stop loss visual. Un stop loss visual es cuando llega a este nivel a cierre, que todavía es más difícil de hacer que tener un stop loss fijo. Si yo tengo un stop loss fijo, llega ahí, ni modo, se cerró, se cerró. Pero yo opero, en algunos momentos opero con stop loss visual. Y ya les voy a explicar después por qué. Pero yo opero con stop loss visual y es tener la fortaleza de decir, ya pasó aquí, aquí cierro. Pero incluso una caída de 500 puntos no puso en riesgo, casi pone en riesgo la mitad de mi capital. Pero si hubiera llegado a cierto nivel que yo estaba esperando aquí, esta línea gruesa amarilla que pueden ver en pantalla, yo estaba esperando aquí para cerrarlo. Si llegaba hasta aquí, ahí hubiera sido más o menos la mitad de mi capital. Entonces, pregúntense eso.
una caída de 500 puntos me hubiera quemado mi cuenta. Y si es así, ¿estoy operando acertadamente o estoy tomando decisiones acertadas en cuanto a mi emocionalidad en el trading? Hay gente que a una caída de 100 puntos le quema las cuentas. Una caída de 50 puntos les hace un margen, una llamada de margen. Y recuerden, una llamada de margen, y eso se lo voy a explicar ahorita porque este es un buen momento enseñable. Les voy a poner aquí mi notepad. Vamos a ver. Los brokers tienen lo que se llama un margin call. Cuando yo abro una operación en NAS, recuerden que yo les voy a hacer los ejemplos de NAS. Cuando yo abro una operación en NAS al 0.01 del lotaje, que es el lotaje mínimo, eso me reserva, si le quieren decir, me reserva más o menos $90. Va a depender del broker. Mi broker anterior me reservaba más o menos $70. Este broker con el que estoy operando actualmente me reserva más o menos $90 por cada 0.01 del lote. Entonces, eso lo pone en reserva, eso no lo puedo tocar, eso se descuenta, si le quieren llamar, es como un depósito de seguridad por cada operación que yo abro. Entonces, digamos que yo tengo un capital de $100, que no deberían ni siquiera operar, ni siquiera pensar en operar nada con un capital de $100. Pero digamos que yo soy, como dicen en Latinoamérica, como decimos en Latinoamérica, soy valiente, por no decir otra palabra, y tengo un capital de $100 y digo, esto lo voy a duplicar. Pues tenemos que saber cómo funciona el mercado. Si yo tengo un capital de 100 y abro una operación de NAS, al 0.01 ya me reservó 90. Entonces solo tengo un colchón de $10 para ver que suba o que baje. Si empieza a subir sin detenerse y yo estoy en una compra, estoy bien. Pero en esa fluctuación, si baja 10 puntitos, ya no tengo margen de operación. Entonces, automáticamente el broker me cierra la operación porque ya no tengo colchón. A eso se le llama un margin call. Cuando mi margen ya es más grande o ya está más comprometido que lo que yo puedo sostener. Si, por ejemplo, aquí ya cae 10 puntos, yo ya tengo -10 de mi operación y -90 del margen. Ahora, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar en el margin call y lo que quede de este depósito me lo va a devolver. No, el broker no se queda con esos $90. El broker, en el momento que cierra la operación, libera ese margen. Entonces no es como que me va a quemar la cuenta a cero, pero me va a cerrar automáticamente la operación. Y si, por ejemplo, rompió mi stop loss y siguió cayendo, en el momento que hace el margin call, me devuelve lo que sobró de ese depósito. Entonces ya mi cuenta se abrió una operación, a los 3 minutos se cerró automáticamente, no entendí por qué, y ahora tengo $60 en mi cuenta de 100 y ni siquiera sé qué pasó. Y yo creo que a muchos, a mí en lo personal me pasó en algún momento, hace 4 años, y yo creo que a muchos de este grupo les ha pasado, que el broker le cierra una operación sin saber por qué, no entienden qué pasó, tengo menos dinero y el trading es una estafa, y ni siquiera entendí qué fue lo que pasó en mi operación. Entonces, imagínense que si yo, por ejemplo, empiezo a abrir más operaciones, digamos que tuviera un capital de 1000, y tenemos este ejemplo. Y yo estoy operando ahorita el 0.01. Entonces ya tengo 90 comprometidos. Pero veo que empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer y entonces empieza a jugar mi emocionalidad. Y entonces meto otra, ahora lo voy a meter al 0.02. Entonces ya me reservó otros $180. Entonces ya tengo comprometidos $270 de mi capital de 1000. Y sigue cayendo y sigue cayendo. Entonces esto es el margen
y ahora tienen que sumarle en cuánto está en pérdida mi operación. Y digamos que vuelvo a meter otra WIP, ¿no? Porque ahorita ya sigue cayendo, entonces meto otra, el 0.02, ya tengo comprometidos otros $180 y ya tengo comprometidos, quiero ver, 360, $450 y ya lo tengo, ya me cayó, si estoy operando al 0.05 en total, si sumo todos los lotajes, y ha caído en promedio 100 puntos. Eso equivale a otros $500 en negativo. Esos son de la operación, no del margen. Entonces ya mi cuenta ya está en $50, mi capital ya está en $50 y me cierra todas las operaciones automáticamente. Me cierra todas las operaciones automáticamente y me hace perder los 500 en donde cerró y todo el margen. Entonces ya de repente de 1000 ya solo me quedaron $100 en mi cuenta. Entonces es en esos momentos de caída o en esos momentos donde las cosas no van de acuerdo a nuestra dirección pronosticada, en donde se tiene que tener una emocionalidad fuerte, donde se tiene que decidir, tomar decisiones y ver qué hacer. Si se cierra en pérdida, se cierra en pérdida, pero se tiene que tener capital para operar un día más. La única manera en la que el trading no me va a dar una revancha es si yo no tengo capital de operación. Si sigo teniendo capital, sigo teniendo una oportunidad de recuperarlo. Y va a depender el 100% de mí. Dicho eso, no sé si tiene alguna duda en cuanto a esto de los márgenes. ¿Todo bien? Ok. Si hay, bueno, pueden revisar la grabación de esta clase y dicho eso, vamos a ver, a tratar de entender qué pasó en esto. En teoría, si vemos, bueno, ya ahorita creo que no me va a dejar investing.com revisar qué fue lo que pasó o en qué momento pasó, pero esta noticia del jueves, ahorita ya no aparece, pero esta noticia del jueves, el jueves había programada una conferencia de prensa de la Fed, de la misma de la que Powell es la cabeza, pero no hablaba Powell, hablaban dos miembros de la Fed, que si bien es cierto, todos son importantes, no mueven el mercado tanto como cuando habla Powell. Pero ¿qué pasó? Dos, lo vamos a poner aquí en el notepad y ya les voy a pasar el link de la noticia al grupo. Dos miembros de la Fed hablaron con 30 minutos de separación. Y uno dijo que el mercado inflacionario se empezó a mover, se está moviendo lateralmente, por lo que las tasas de interés no necesitan ser bajadas porque necesitan tener un poco más de presión inflacionaria para que eso empiece a bajar. Entonces, la Fed nos prometió a inicios de año que este año iban a haber por lo menos tres recortes de tasas de interés. Y todo el mundo está esperando a eso. Entonces, pero de repente dicen como, nah, puede esperar un poco más. Entonces, ya es como, ok, ya estamos en el cuarto mes del año, no ha habido ni siquiera un recorte de tasas de interés y empieza a sonar así como sospechoso. Entonces ahí es cuando hubo una caída, esa fue la primera caída que hubo a las 10 de la mañana. Y luego a las 11 de la mañana, creo que tengo el apellido por aquí, vamos a ver si tengo el apellido por aquí para buscar una noticia. Eh, ah, ah, aquí está. El miembro de la Fed, Kashkari. Vamos a buscar aquí. Básicamente, Kashkari dijo que incluso podrían pensar en no recortar ninguna tasa de interés durante el 2024.
porque la tasa de inflación o la presión inflacionaria sigue moviéndose estáticamente. Entonces, no le ven sentido a reducir tasas de interés durante todo el 2024. Entonces, eso solo vino a confirmar las sospechas de que nos está, de que recortar las tasas de interés 3 veces en el año puede ser una sarta de mentiras, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, vamos a ver si lo podemos confirmar aquí. Al mismo tiempo, quiero ver, a ver si sale aquí. Vamos a buscarlo. No sale, no encuentro un link dedicado a eso ahorita, pero se los mando en cuanto lo encuentre. Al mismo tiempo que Kashkari estaba diciendo esto, que ya el mercado entró en pánico, y si dicen, ok, entonces si no van a haber cortes de tasas de interés y estamos cerca de niveles de máximos históricos, ahorita liquido todo y gano ahorita en lugar de esperar a que empiece a caer, empiece a caer, empiece a caer por las noticias y no, y pierdo posibilidad de capital. Al mismo tiempo que eso estaba pasando, Israel decretó su nivel de alerta máximo, lo que causó todavía más pánico en el mercado. Tenemos una Fed diciendo que no va a recortar sus tasas de interés y un miedo a una próxima guerra de nuevo. Entonces eso fue la tormenta perfecta y todo pasó en 3 horas. Ahí pueden ver la caída. Y si lo vemos en temas un poquito más cortos, ¿no? En velas de 5 minutos, vamos a acercarnos aquí. Las caídas más graves se dieron justo a la hora de la conferencia de Kashkari, ¿no? Aquí, en estos 10 minutos. En esos 10 minutos el mercado cayó 141 puntos en 10 minutos. Que eso realmente, 140 puntos. Eso es casi un movimiento diario para el índice. Lo botó en 10 minutos. Entonces, se dieron 3 cosas, 4 cosas al mismo tiempo y eso sangró los mercados. Ahora bien, ¿qué pasó el viernes? El viernes tuvimos primero una apertura alcista. Vemos cómo hubo un salto aquí, un gap entre el cierre del jueves a la 1:55 y en la apertura del viernes a las 3 de la tarde. Hubo un gap alcista. Y el mercado empezó a moverse lateralmente durante toda la tarde-noche. Pero vean qué cerca estuvo del nivel donde ya hubiera cerrado todo por completo. Vamos, y empezó a subir y empezó a subir. Estos son velas de 5 minutos, vamos a ponerlo en velas de 15 minutos. Y a las 4:30 daba signos de recuperación, pero en la sesión asiática se mueve poco realmente el NAS. Cuando abre, vean aquí esta subida, aquí empieza a haber un montón de, eh, quiero ver, estas son las noticias. Esto es el jueves, perdón. Esta es la sesión asiática del viernes. Vean cómo se está moviendo casi lateralmente. Y vean esa caída. Eso fue la caída del jueves, en vez de 15 minutos. Y el tema con eso es que los mercados entran en pánico. Cuando uno empieza a vender y los grandotes empiezan a vender, todo el mundo empieza a vender. Entonces, aquí se empezó a mover lateralmente, lateralmente durante toda la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche. Aquí abre Londres a las 12 de la noche del viernes. Y vean cómo empieza a mostrar signos de recuperación, ¿sí? Pero el viernes en la mañana teníamos el NFP, que el NFP
Si se bien se acuerdan, el NFP es el Non-Farm Payroll. O en otras palabras simples, la nómina o los empleos creados en el sector formal durante la mes anterior. Y estos se van en los primeros viernes de cada mes a las 5:30 de la mañana. Entonces, NFP siempre mueve el mercado, siempre mueve el mercado. Y el último NFP fue positivo. Y como el NFP fue positivo, da muestras de recuperación económica. Y como hay una muestra de recuperación económica, el mercado empezó a volver a subir. Pero a la hora de la noticia, vean la caída que tuvo y luego se recuperó. Esto fue en 15 minutos. En 5 minutos, vean cómo en la misma vela de 5 minutos bajó hasta aquí y volvió a subir. Vamos a acercarnos un poquito aquí, que es esta velota que está aquí. Y si lo vemos en velas de un minuto, no, no me, en velas de un minuto, vean cómo mueve NFP. En velas de un minuto, a las 5:30 que la noticia salió, bajó hasta aquí y luego empezó a subir. A las 5:34 ya había recuperado el mismo nivel. Pero esa caída otra vez cierra miles de operaciones, quema miles de cuentas, dependiendo de la gente que no tiene una buena gestión de capital. Y aquí a los 4 minutos se había recuperado otra vez. Pero como la lectura del NFP fue positiva, entonces el día fue alcista. Y cuando abre Nueva York a las 6:30 de la mañana, y empieza a dar signos de recuperación económica. Tanto que durante el día mueve 218 puntos hacia arriba, 232 puntos hacia arriba. Máximo, el momento máximo fue a las 10 de la mañana. Y luego hubo una pequeña caída. Pero a las 10 de la mañana tuvo su recuperación máxima. El día, si lo vemos desde el inicio del viernes, desde aquí, desde las 3 de la tarde del jueves, el día en general movió una recuperación de 340 puntos. Entonces cae 500 un día y sube 340 al siguiente. Entonces, en teoría, tuvimos una caída por manipulación de 160 puntos, que es un día de operación normal. 160 puntos en un día es un movimiento completamente normal. Entonces, pero todo lo que pasó entre esos 2 días hizo perder los ahorros de su vida a millones de personas por una falta de gestión. Entonces, que es sumamente importante, como siempre lo decimos, los tres pilares del trading, que son la emocionalidad o el psicotrading, el análisis técnico, que es lo que hacemos al ver esta gráfica y ver los niveles, y el análisis fundamental, que es el análisis por noticias. Esos tres van de la mano y nunca, aunque sea lo más básico del trading, nunca es un mal momento para recordarlo. Los tres van de la mano. Análisis técnico, análisis fundamental y el psicotrading. No hay, no hay uno sin otro. Ok, dicho eso, vemos cómo ya se volvió a meter, si ponemos los indicadores, vamos a quitar todo este montón de líneas. Vamos a quitar esta posición en largo, vamos a quitar, no, esta lo vamos a borrar. Vamos a quitar estos fibos y vamos a dejar, voy a quitar este
y esto. Y vamos a dejar la línea de tendencia que veníamos marcando desde la semana anterior. Esto lo podemos borrar. Esta línea de tendencia ya la respetó como techo y ha vuelto a caer, pero este nivel de liquidez todavía lo está soportando como nivel de piso. Entonces, si yo pongo mis indicadores, vemos como en temporalidad de 4 horas, vean qué bonito, la EMA 200 se sigue respetando como nivel de soporte. Y si yo me acerco un poco a lo que está pasando ahorita, voy a quitar este indicador. Vean cómo durante la manipulación por noticias rompe la EMA de 200 por primera vez desde octubre. Pero como fue un falso rompimiento, durante el día viernes vuelve a meterse en la zona de la EMA y ahorita está por sobre la EMA de 200 periodos. Entonces, ¿qué va a pasar o qué puede pasar? Yo el domingo, ahora en la tarde, y mañana lunes, todavía los espero un poquito bajista, porque los mercados se siguen ajustando. Entonces, yo espero que tenga una pequeña caída hasta este nivel y que la siguiente semana sea alcista. Eso es lo que estoy viendo. ¿Y hasta dónde lo veo? Por lo menos hasta la zona de los máximos históricos anteriores, hasta 18.400, 18.450. Entonces, yo podría esperar una compra, uy, aquí, con un stop loss cerrado, más o menos por ahí, 60, 65 puntos, 70 puntos, con una llegada de más o menos por ahí. Una operación 5-1 para esta semana. Ahí me gusta. Una operación 5-1 quiere decir que por cada dólar que arriesguen pueden ganar $5. A mí me parece un ratio costo-beneficio de lo más interesante. ¿Por qué? Porque en 4 horas acaba de dar una señal de compra el mercado. ¿No? Vemos como el nivel estocástico está saliendo de la sobreventa, buscando compras. Y vemos como todos nuestros estocásticos y cruces aquí están dando una señal de compra. Eso lo explicaba en la estrategia de scalping que les envié la semana pasada. Entonces a mí me gusta ahí para que haga una subida, por lo menos hasta los niveles del máximo histórico anterior. La siguiente semana que viene tenemos, tenemos CPI, si mal no recuerdo, exacto. El miércoles tenemos CPI, que también es una noticia fuerte que mueve los mercados muchísimo. El miércoles tenemos CPI y el jueves tenemos PPI a las 5:30 de la mañana. Que son las noticias, recuerden, NFP, las noticias intensas del mes siempre van a estar precedidas por las lecturas del NFP, la lectura del CPI, la lectura del PPI, cuando habla Powell y, por ejemplo, si hay Producto Interno Bruto, que es el GDP, todas estas noticias siempre van a mover fuerte el mercado a nivel de análisis fundamental. Eso como noticias que podemos prever, que sabemos qué fecha van a ser, que sabemos qué fecha van a hablar, que más o menos se sabe por dónde va a ir la noticia, porque tenemos aquí lecturas de pronósticos y lecturas de qué es lo que se puede esperar para esta conferencia X o Y. Pero eso sin contar todo lo que puede pasar en la geopolítica, ¿no? Que Israel dijo que esto, que Estados Unidos propuso esto, que Rusia acaba de decir esto, eso también mueve el mercado. Entonces son noticias que no podemos prever, pero todo lo demás sí se puede prever. Entonces el psicoanálisis, perdón, el psicotrading
si está completamente de la mano con todo lo que podemos ver aquí. Si yo sé, por ejemplo, que va a haber CPI y que mi cuenta no va a aguantar un margin call porque no tengo suficiente capital, me salgo. No opero ese día. Y si sí decido operar, entiendo los riesgos de operar en esos momentos. Entonces, eso es lo que veo para el NAS. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Yo sé. En Dime, ese Alex. análisis que ha hecho del NAS, siempre sería esperando a ver cómo se mueve desde hoy en la noche, esperando a ver cómo se mueve en la mañana, o podríamos decir de que esa podría ser, o sea, no sé si me explico. Este ya es el movimiento, digamos, esperado según los análisis, según tus indicadores, o siempre esperando a ver algún movimiento, a ver para dónde agarra o algo, para ver cómo se comporta. Yo le diría que es seguro pensar que va a ser una semana alcista, en Ujú. mi propio análisis, que toda la Eso te quería semana en mencionar. general va a ser alcista. Pero veo esta pequeña caída como un ajuste. Ujú, ¿Por qué? Porque ahorita toda la gente, y aquí me puedo incluir yo, aquí lo que pasó fue que aquí entraron en negativo millones de operaciones. Y este movimiento del viernes le permitió respirar a la gente. Entonces, aquí hubo un montón de decisiones. Esta caída, si sí, vemos esta caída de las 10 de la mañana, que llegó hasta aquí y luego se regresó, esto fue miles de personas, millones de personas cerrando posiciones. Y por eso tuvo presión bajista de nuevo. Porque toda la gente aquí recuperó el dinero que perdió el jueves. Recuperó el dinero, o sus posiciones se volvieron a poner en positivo, o no perdieron tanto, entonces decidieron cerrar aquí antes de que pase cualquier otra cosa. ujú, Y luego la siguiente vela de 4 horas tuvo un poco de presión alcista, pero no tanta como la de las 7 de la mañana. Entonces, este fue un montón de decisiones de la gente tomando decisiones de aquí me voy, aquí cierro. Entonces, ujú. puede ser que durante la apertura de Nueva York haya todavía un poco de presión bajista y luego haga los movimientos esperados. Entonces, Sí, va a porque, depender un montón. Yo puedo decir, y no quiero decir que garantizo que va a ser alcista, porque nadie lo puede garantizar, claro. pero sí puedo decir con seguridad que se espera que sea alcista. Sí, esa era más que todo la pregunta. O sea, digamos, es una lógica después de que bajó y ahora va a recuperar. Sí, De que sí, o sea, esto, ya hay una palabra que utilizas de mitigaron. ajá, ya mitigaron Ya un montón mitigaron, de, ajá. si vemos el indicador de bloques de órdenes, vamos a ver, voy a ponernos más cerca aquí. Esto lo abre todo raro. A nivel de 4 horas, ya mitigó el order block que había generado aquí. Y ahora está buscando estas dos velas de 4 horas. Voy a acercarme aquí para que lo puedan ver con mayor definición. Ahí me parece bonito. Este bloque de órdenes se generó, bueno, esta fue una caída bajista. Entonces generó este order block bajista. Entonces, aquí estas dos velas de 4 horas generaron un order block alcista, que ya fue mitigado justo en este nivel. Esa cajita no la hice yo, esa cajita la hizo el indicador. Y luego sube, va a buscar mitigar el último order block que está aquí en los niveles máximos históricos. Y vemos como el volumen ya está cambiando de volumen bajista a volumen alcista. Todavía está en terreno incierto, pero el volumen está siendo ahorita un poco más alcista de lo que fue el jueves. Hay mucho volumen de compras ahorita. Entonces, yo puedo decir que puede ser sensato pensar que que va a ser una semana alcista. Ahí sí está. Ok. Ahora, dicho eso, eso es para el NAS. ¿Qué esperamos para los otros modelos? Oro rompió nuestro pronóstico desde el miércoles. Rompió nuestro pronóstico.
y sigue en camino ascendente, completamente ascendente. Esta hubiera sido una operación ganadora. Si lo hubiéramos dejado abierta, esta fue una operación ¿de cuánto fue? De 40 pips, de 40 puntos, perdón. Pero si lo hubiéramos dejado abierta, hubiera podido ser una ganancia de 160 puntos. Ahora, prefiero 40 puntos en la bolsa que 160 no seguros, ¿no? Entonces, ¿qué puedo ver en el oro para esta? Seguimos en un montón de presión bajista. Hay un montón de órdenes cerradas y está dando una señal de venta, pero yo siento que puede seguir subiendo un poquito más. Ahorita seguimos, el viernes registró otro máximo histórico para el oro. Estamos en 2330 para el oro ahorita. Uy, no lo veo cayendo todavía. Podemos ver si tiramos un par de niveles aquí. Tal vez podría caer un poquito para seguir subiendo, porque está tocando la punta de un canal. Entonces posiblemente vea una caída más o menos hasta la mitad del canal para luego seguir subiendo. Ver este aquí. Ahí me gusta. Una pequeña caída para luego seguir subiendo. Yo esperaría una compra en este nivel, aquí. Un stop loss cerrado aquí, unos 40 puntos de stop loss y unos 120 puntos de profit. Ahí. Una operación 4-1, 30 contra 120. Pero lo mismo, esperaría una pequeña caída lunes o martes y luego que se vuelva a ir hacia arriba. Eso veo para el oro. No sé si tienen alguna duda con eso. ¿No? Bitcoin ha vuelto a niveles de $70,000. Cayó hasta los 60, se ha mantenido ahí. Yo sigo pensando que está destinado a una corrección, como a nivel semanal, está rompiendo los estocásticos de sobrecompra para entrar en ventas. En diario sigue manteniendo un poco de presión alcista, pero me sigue gustando a que caiga. Yo sigo manteniendo esta idea. Sigo manteniendo que caiga por lo menos hasta los 50,000, porque es donde se encontraría con la EMA de 200 periodos. Creo que ha tenido una subida demasiado grande, demasiado rápido en este último rally alcista. Entonces creo que sigue, no condenado, pero creo que sigue garantizado una pequeña corrección. Por lo menos a niveles de 60, que ya la cumplió, que bajó hasta los 61,000, pero si no hasta los 53,000 dólares. Sigo esperando que caiga para Bitcoin. Y eurodólar sigue en positivo la operación larga que tenemos, pero se ha mantenido ahí un poco. Si NAS sigue subiendo, muy posiblemente veamos caer el eurodólar, más o menos hasta la zona de los 1,07. Estamos hablando de 130 pips. Esa también la sigo manteniendo. Está en diario, está buscando subir, pero en temporalidad de 4 horas está dando señales de ventas. Y eso me gusta. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta ahorita. No, yo todo bien ahorita.
Sesión importante ahora, otra vez, para reconocer los riesgos de operar operar con emoción, más bien. Lo que tienen que grabarse de la sesión de ahora es esto, los margin calls y cómo funciona, porque ese es el negocio del broker. El negocio del broker no es pagarme, el negocio del broker es ganar dinero a ellos. Entonces, a eso si no le suman los swaps, si le suman las comisiones, hace millones de dólares el broker. Y es jugar, y eso nos toca como traders retail, nos toca jugar contra todos. Todo el mundo se quiere quedar con el dinero de nosotros. Entonces es de agarrar cucharaditas de regreso. ¿Sí? Y la mejor forma es jugar a la defensiva. ¿Ok? Entonces, dicho eso, si tienen alguna duda o algún comentario, ¿no? ¿Todo bien? No, 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 ahí estamos, gracias. ¿Ok? Y todo bien. Ok, perfecto, Héctor. Entonces, ahí estamos. Cualquier cosa ya saben, estoy a un chat de distancia y les paso la grabación de esta clase en cuanto la tengamos. Así que pasen todos muy buenos días. Gracias, igual, saludos, se cuidan. Gracias. Buen fin de